hemos creado un acuerdo mental de que al llegar los años es normal que se nos empiecen a olvidar las cosas. Pero nuestro invitado, nuestro experto hoy nos dice que no es normal. Vamos a hablar de cómo prevenir la pérdida de memoria y por qué hemos caído o creído que esto es normal. ¿Hay pérdida de memoria, por ejemplo, en gente joven? ¿Qué pasó con el caso de Bruce Willis y otra gente famosa que han tenido estos problemas? Bueno, pues les pido un aplauso para recibir al doctor Erwin Chiquete, que está con nosotros aquí en el estudio. Bienvenido, doctor. Gracias. Eres médico internista, neurólogo, doctor en biología molecular en medicina, adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán aquí en México. O sea que eres un experto, un súper experto en la materia. Bienvenido, doctor. Gracias. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de almamatters.com y todos sus derechos están reservados. Esto de llegar a cierta edad y empezar a perder la memoria, empezar a tener cosas como que te levantas y, ay, voy a ir a la cocina a servirme agua. Y llegas a la cocina y, ¿a qué venía yo? ¿No? O sea, ¿es normal que esto se presente con la edad, doctor? En realidad no es normal la pérdida de memoria. Eso es una cosa que hay que, un concepto que hay que erradicar. Okay. Como tal, la pérdida total de memoria. Lo que sí puede ser normal, que en ciertos momentos, ciertas situaciones, tengamos algunos errores de la función mental. Voy a usar la palabra cognitivo para referirme a la función mental. Okay. En realidad, la cognición son las funciones mentales, pero también las funciones emocionales, que son parte de la cognición. Es decir, nosotros podemos racionalizar mucho de nuestras emociones y contener emociones negativas y promover las emociones positivas, que por cierto también es muy bueno para fomentar la salud mental y cognitiva, pero ya lo mencionaré después. Ahorita hablaremos de soluciones, de prácticas, de hábitos para prevenir el problema. Sí. Exacto, pero entonces la función cognitiva es normal que a veces podamos tener alguna variación en nuestra función cognitiva. Por ejemplo, si mal dormimos, puede ser que al día siguiente no estemos tan bien, si estamos deprimidos, si estamos abrumados con mucho trabajo, por ejemplo, puede ser. Pero lo que no es normal es que haya una declinación paulatina, constante y totalmente irreversible de la función cognitiva, entre ellas la memoria. La memoria es una de las funciones cognitivas, es decir, es uno de los trabajos que puede hacer la mente, entre muchos otros que ya mencionaremos algunos después. Sí. Pero el punto aquí es que la pérdida de memoria como tal no es normal aún en la vejez. Nosotros definimos como una pérdida de memoria cuando ya cruza un límite de la normalidad para esa persona y para la edad de esa persona y también la instrucción escolar, porque uno de los factores más importantes para poder generar esa reserva cognitiva y esa resiliencia cognitiva se llama, es la escolaridad. O sea, es decir, la instrucción en la escuela. No es nada más una serie de conocimientos que adquirimos, sino la escolaridad nos da estructura del pensamiento, nos da la relación con otras personas, que es sumamente importante para la mente. Es probablemente uno de los factores más importantes para la mente, es relacionarnos con otras mentes. Entonces, con el paso del tiempo sí puede haber cierta declinación de las funciones mentales, pero no la pérdida completa de la memoria. Eso sí, no es normal. Y no debemos asumir como normal eso. Pero ahora podemos desafiar esto. O sea, que venga la edad a mi vida no significa que voy a perder la memoria. Absolutamente. No tiene que ser así. No. Y hay gente de mucha edad, hay gente de más de 90 años. Tengo pacientes por otras razones de más de 90 años que mentalmente están impresionantemente bien. Y también hay gente joven que tiene pérdida de memoria. Absolutamente. Tenemos que separar la pérdida de memoria con el tema de la edad. Así es. Ok, perfectamente. Ahora, el caso de Bruce Willis, ¿no? Que cuando sucede eso, lo ves y no solamente pues, es el dolor de ver a alguien a quien admiras, que hiciste viendo el cine y todo, y te pones a pensar, a ver, espérame, Bruce Willis tiene todo el dinero del mundo, tiene acceso a la mejor atención médica del planeta, tiene todo el dinero, tiene estrellato. ¿Y por qué le pasó? ¿Por qué le pasó a él? Yo sé que tú no eres su doctor y que no se ha revelado todo el caso, ¿no? Pero ese es el caso de alguno de muchos famosos que le ha sucedido. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿O es bueno preocuparse al ver que si le pasa a él me puede pasar a mí? Bueno, al ser un caso mediático, pues da alguna información que nos ayuda primero para generar interés. Lo que queremos en el tema. Exacto, o sea, lo que queremos al platicar de este tipo de temas es generar interés y concientización, pero no asustar ni alarmar, porque eso también genera acciones incorrectas, incluso que nos expongamos a tratamientos que no se necesitan o que son costosos y que no nos van a ayudar en nada. O estrés innecesario. Exactamente. Vamos a sufrir y no se trata de sufrir, se trata de generar un interés y concientizarnos de lo que puede ocurrir para tratarnos nosotros y nuestros seres queridos.
El caso de Bruce Willis, pues al ser un caso mediático nos enseñó varias cosas, pero no han revelado mucha información. Hasta donde se sabe el tipo de deterioro cognitivo o demencia que él tuvo. Ya no queremos usar mucho la palabra demencia, por cierto, pero bueno, ahí está todavía en la literatura y en la web y tal, en las redes sociales. Pero su tipo de deterioro cognitivo mayor, que es como definimos ahora clínicamente a lo que antes se conocía como demencia, es del tipo... Se llama afasia progresiva primaria. Afasia progresiva primaria. ¿Qué es la afasia? La afasia es una pérdida de parcial o total, o sea, de parte o de todo, la capacidad de producir lenguaje o comprender lenguaje. O ambas cosas. Con él ocurrieron ambas cosas. Entonces, hasta donde sabemos, de hecho, él lo ha revelado y su familia también, que lo que empezó a ocurrir es problemas para encontrar algunas palabras. De pronto no le venía a la mente el nombre de algunas personas, algunas palabras. Luego problemas para aprender un libreto o para poderlo expresar, para poder utilizar las palabras apropiadas o las frases apropiadas para expresar cosas ya primero más complejas y luego se van haciendo más simples. Hasta que cruzó ese límite es que buscó atención. Se diagnosticó afasia progresiva primaria. El problema de la afasia progresiva primaria o la llamada APP es que solo es un tipo de deterioro cognitivo. También está el Alzheimer. Y muchos pacientes con afasia progresiva primaria, de hecho, tienen... Es una forma de Alzheimer, pero no todos. Esa es la parte que no sabemos de él. Si la afasia progresiva primaria de él es una APP relacionada a enfermedad de Alzheimer o relacionada a otra proteinopatía. No se sabe. Hablamos de eso. No se sabe porque hasta el momento la familia no ha revelado nada. No, ni qué tratamiento está siguiendo. Ahora, lo que sí se dice es que hubo síntomas que empezaron muy leves y que no se les dio mucha atención al principio, ¿correcto? Lo que estabas tú mencionando. Exacto. Síntomas leves. Ahora, tú me dices eso y me pongo nervioso. Porque hay ocasiones en que no me acuerdo cómo se llama alguien. A todos nos pasa. ¿Cómo se llama? Ay, por favor. Y me pasa con gente que a lo mejor en un momento dado fueron cercanos a mi vida y que dejan de ser cercanos y los vuelvo a ver y digo, lo conozco, pero no me acuerdo su nombre, ¿no? Entonces, ¿me debo de preocupar? Y oí risas nerviosas en el público también. Sí, cuando se hace muy recurrente y cuando se hace para personas o relaciones que tenemos más cercanas, ¿no? Cuando son muy cercanas o muy recurrentemente nos pasa este tipo de situaciones, sí. Lo que pasa es que la mente... Un ejemplo práctico. O sea, ¿con quién no es grave y con quién sí es grave que se me olvide su nombre? Es difícil ponerte un ejemplo que sea totalmente reproducible en todas las personas, pero imaginemos... O sea, por ejemplo, crecí con alguien. ¿De quiénes no se me olvidan los nombres? De mis hermanos, de mis primas, de mis sobrinos, con los que crecí o pasé mucho tiempo en mi vida. No se me olvida el nombre. La clave, los recuerdos más importantes que tenemos nosotros son los que tienen una vinculación emocional. Sería muy difícil o ya sería muy anormal que tú olvides el nombre de un pariente tuyo o de una persona cercana. A ver, fue mi amigo toda la primaria. 3, 4 años estuve conviviendo. Dormí en su casa, durmió en la mía. Fuimos de vacaciones juntos y no puedo recordar su nombre completo. Bueno, ahí sería un problema. Ese sería un síntoma. Sí, lo que pasa es que los recuerdos fríos, los no emocionales, son los que se olvidan muy fácilmente. Claro, es decir, probablemente no recuerdes el nombre de absolutamente todos tus maestros de la escuela. Probablemente sí. No, deja tú de maestros, de invitados al programa. O sea, que tenemos tantos entre la radio aquí y a veces los veo. Te ven en el aeropuerto, te saludan y te dicen, hola, ¿cómo has estado? Y tú, yo estuve en tu programa. ¿Cómo te llamas? Yo me gané un auto contigo. Para mí no fue muy emocionante, pues no recuerdo. Claro. En su momento a lo mejor tuvo una situación emotiva y tal, pero no hay una vinculación emocional con esa persona. Claro. Entonces esto hasta cierto punto es normal que olvidemos algunas cosas. Palabras, por ejemplo, que no usamos frecuentemente. Habrá gente que dice, bueno, quiero decir esta palabra, este señor es muy... ¿cómo se dice cuando alguien es muy poco habitual, muy poco excéntrico? Sí, claro, excéntrico. Pero bueno, si no usas muy frecuentemente la palabra excéntrico, pues probablemente no te salga a la boca cuando quieras decir. Aquí estamos en ¿cómo se llama este podcast? Sí. Se me olvida el nombre de mi podcast o de mi equipo cercano o el nombre de mi perro. Ahí sí ya. O también navegar en el espacio. Es decir, llegar a tu casa, salir a pasear a tu perrito y que no sepas cómo regresar. O que ese tipo de cosas. Sí. A ver, ya son más delicadas, por supuesto, pero son las cosas... Los datos a los que nunca son normales. Ese sí nunca es normal. Nunca es normal que tú salgas, recorras el camino que siempre has recorrido todos los días y que un día es que no sé cómo llegar. Sí, se acabó el papel de baño y vas por el papel de baño y llegas a donde lo guardas y te distraes con otra cosa
y luego regresas al baño, ¡ay, el papel! Sí, a eso había ido yo. Eso es normal. Es normal mientras no sea demasiado recurrente y no se asocie a otros problemas. Y ese es el punto. O sea, una cosa es pérdida de memoria, otra es falta de foco. Porque es lo que pasa, ¿no? Voy a la cocina. De atención y concentración. Y me vi los frijoles y lavé los trastes y le di de comer al perro y todo y se me olvidó el papel de baño. O sea, eso es falta de foco, no es falta de memoria. Foco es lo que nosotros en neurología llamaríamos atención. Ajá. Y cuando una persona debe de mantener esa atención, a eso le llamamos concentración. Ya. Ahora, ¿es cierto o falso? Así datos importantes de algunas universidades dicen que el celular, y cada vez son más las que lo dicen, que el celular está entrenando a nuestro cerebro a no recordar. Nos da tanta información y nos distrae tanto que estamos perdiendo la capacidad de foco o de atención. ¿Tú qué piensas de esto? No, dependiendo cómo lo usemos. Okay. Se dijo lo mismo de la televisión, se dijo lo mismo del internet y no necesariamente somos más tontos o tenemos más demencia. ¿Se decía lo mismo de la tele? Absolutamente sí. ¿Que nos hacías más tontos? Sí. La caja idiota le llamaban antes. La caja idiota, sí. Entonces, depende qué hacemos con eso. Si con el celular nosotros estamos todo el día viendo TikTok y eso o cualquier otra red social que no nos genere una atención sostenida, o sea, la concentración. Vamos a entrenar a nuestra mente a prestarle atención a las cosas por muy corto periodo. Eso no significa que eso sea malo, que tengamos que prohibir las redes sociales o que las redes sociales debieran de limitarse en los gobiernos o tal. No. Sí. Lo que quiero decir con esto es que no debemos de entrenarnos a nuestra mente a hacer una sola cosa. Y si nuestra mente se entrena y se acostumbra a que debe de recibir cápsulas muy pequeñas de información y solamente ese tipo de material consumimos, es donde está el problema. Porque entonces cuando alguien nos quiere explicar algo muy largo, bueno, pues nos perdimos después del minuto 2. Ajá. O nos cuesta trabajo seguir una conversación larga porque nuestra mente no está entrenada para eso. Entonces no está mal tener redes sociales, no está mal consumir ese tipo de información, por supuesto. Tampoco usar el celular está mal. De hecho, el celular podría ser una herramienta muy útil para fomentar el entrenamiento de muchas funciones mentales. Depende qué estemos haciendo en el celular. ¿Qué es lo que quieras hacer con eso? Exacto. Claro. O sea, hay gente que con el celular usa la calculadora científica y te hace múltiples tareas. Y hay gente que con el celular pues manda mensajes, recibe mensajes, llama y recibe llamadas y punto. Sí. ¿No? Y hay gente que puede estar jugando ajedrez o leyendo un libro. Exacto. Pero sobre todo se habla mucho del scrolling, ¿no? En redes sociales. De eso. Porque claro, la tele se dijo eso, del amor de la radio se puede decir de muchas cosas. Pero la tele, bueno, para empezar, antes no había control remoto. Entonces querías cambiarle de canal, tenías que levantarte y cambiarlo. Luego empezaron los clac, clac, clac. Y luego ya era con tu control remoto como el de ahora. Pero de todas formas, aunque le estés cambiando de canal, no puedes cambiar tanto. En cambio, el scrolling es fum, fum, otra. Entonces, desde tu punto de vista, ¿no afecta? No necesariamente, depende de cómo lo usemos. O sea, es lo mismo si me dicen, oye, ¿verdad que el vino tinto es bueno? Bueno, no sé. Si te vas a tomar una botella todos los días, vas a generarte un problema. Claro. Oye, pero una copa, bueno, podría tener cosas buenas. Oye, ¿los arándanos son buenos? Bueno, sí, pero si tu dieta es solo de arándanos, vas a tener problemas. Claro. O sea, evidentemente el punto aquí es no polarizar los mensajes. O sea, no todo es absolutamente mucho de todo o absolutamente nada de todo. Eso es un error. Entonces depende. Sí. Ahora, dime qué piensas de estas cosas. Aquí tengo de información del Journal of Experimental Psychology, diario de psicología experimental. Dice, el cerebro humano pierde el hilo de una tarea en tan solo 20 o 30 segundos de interrupción. Tras solo 20 o 30 segundos de interrupción. De ahí viene el clásico de, ¿qué iba yo a decir? O sea, el cerebro cuando estás haciendo algo y lo interrumpes, se resetea. O sea, es normal que nos cueste trabajo regresar a la tarea. Sí, aunque el tiempo no es así de definido en todas las personas. No, hay gente que sí tiene la capacidad, por ejemplo, de ir en una conversación, desviarse por mucho tiempo y luego regresar a la otra conversación sin mucho problema. Como si nada. Pero no es muy buena práctica. De hecho, no se recomienda demasiado que hagamos eso porque nuestro cerebro se acostumbra o nuestra mente se entrena a que nos cueste trabajo hilar una conversación, terminar una idea y entregarla con efectividad. Además, es bien difícil hablar con una persona así. ¿A poco no te cansa cuando estás platicando con una persona y luego te saca otra cosa? Ah, bueno, pero para esto. Y luego, porque llevé a mi perro y se enfermó. Pero bueno, como te iba diciendo, entonces esto. Y tú dices, bueno, ¿de qué se trata la conversación? ¿De qué estamos hablando? Te drena muchísima energía platicar con una persona así. Correcto. Así es. Sí, levante la mano. ¿Quién le ha pasado eso? Levante la mano, quien se casó con esa persona.
No, sí es porque pues no tienen foco. Así es. No tienen foco, no llegan a ningún lado. Entonces tú así como que, aparte de cada historia que te van diciendo, tienes que ir recordando el hilo de la conversación. Ok, entonces eso distrae. También dice el Journal of World Psychiatry, el Diario Mundial de Psiquiatría, que el multitasking altera la memoria de trabajo y baja la capacidad de atención. Porque pensamos hoy en día que, soy muy fregón porque estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo. Sí, es una manera incorrecta de usar la mente. Yo les digo a mis pacientes que es como irte en primera a Acapulco. Wow, o sea, en la carretera. Estás forzando la mente. Sí, la capacidad de prestarle atención a varios estímulos puede ser útil en momentos específicos, pero si nosotros entrenamos a nuestra mente a hacerla constantemente, podemos tener problemas. Ya. ¿Por qué? Porque nuestra mente se acostumbra a que le cueste trabajo concentrarse, nuevamente, enfocar su atención en una sola cosa y una sola tarea y resolverla. Entonces, el estar prestándole atención a muchas cosas todo el tiempo, sobre todo cuando son cosas banales, es un problema. Pero no siempre es un problema. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en un médico, en un cirujano y está operando, bueno, esa persona debe de estar con sus estímulos, con sus sensores, órganos sensoriales, prestándole atención a muchas cosas, a lo que le diga el anestesiólogo, a lo que diga el propio paciente si es que está despierto, lo que le digan las personas que están colaborando, lo que está viendo, lo que está pensando, lo que está programando. Ahí, bueno, el multitasking ayuda. Pero estás en una sola cosa. En una cirugía. Pero, y aparte, en otra cosa que es importante. Pero si nosotros estamos simplemente conduciendo el auto y queremos estar comiendo, llamando mensajes, mandando mensajes y tal, hay más probabilidades de que nos equivoquemos. Y aparte, ¿qué tan útil es hacer todo eso tan banal en ese momento? Y estamos entrenando a nuestra mente a ser dispersa. Absolutamente. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Regresó el celular y estás en WhatsApp. Entonces tienes WhatsApp, tienes mensajes de texto, tienes correos electrónicos y estás trabajando y contestas un WhatsApp y te vas al otro WhatsApp y lo contestas y ya le mandas que si la cédula de fiscal y no sé qué tanto, que si la foto y resuelves un problema. Estás haciendo multitasking en el teléfono, estás llevando varias conversaciones al mismo tiempo en un celular. ¿Eso afecta o beneficia? Puede beneficiar si esa tarea es útil para tu profesión y si además de todo no siempre haces eso incluso para la parte lúdica. Si para la parte lúdica tú puedes prender un capítulo, echarte 2 series sin problemas, sin tantas pausas, sin atender a tu celular, ver un video podcast de 1 hora y no te aburre y puedes prestarle atención y estar pensando y tal, reflexionando con lo que estás viendo y escuchando, eso es muy bueno. Es decir, lo que no tenemos que hacer es acostumbrar a nuestra mente a hacer una sola cosa. Es lo que está mal. Ya. Entonces, si estás viendo la tele y no puedes ver la tele nada más, una serie en Netflix o lo que sea, y tienes que estar aparte con el celular y viendo y haciendo y estás viendo... Eso no sirve. No sirve porque estás entrenando a tu mente a que no te puedas concentrar. Cada vez es más frecuente que los pacientes o la familia de los pacientes diga, doctor, ¿puedo grabar la conversación? Es que luego se me va a olvidar. Y yo, bueno, lo puedes hacer, pero te serviría más que me pusieras atención. Claro. Porque los veo muy entretenidos con el celular. El celular les demanda demasiada atención. Y estamos en la conversación en el consultorio explicando que está en riesgo la vida de su familiar y ellos están contestando mensajes y diciéndole, hija, no, dile al chofer que por favor mueva el auto. Mientras yo estoy diciendo, perdone, si no nos movemos, hay un riesgo importante para la vida de su familia. Sí, doctor. Sí, que lo mueva a 2 coches atrás y dices, bueno, ¿qué es importante en este momento? ¿La vida de su familiar o que mueva el coche su chofer? Estamos mal entrenando a nuestro cerebro. Absolutamente. Antes de continuar con el podcast, te quiero preguntar, si tu pancita hablara, ¿qué crees que te estaría pidiendo? Si hay inflamación, gases, acidez y esa pesadez que sientes, no es normal, no es normal. Aunque te hayas acostumbrado, a mí me pasó, por eso lo sé. Y como muchos, lo ignoré, hasta que el cuerpo empezó ya no a hablarme, sino a gritarme. Por eso decidimos traer de vuelta nuestro reto Sana tu pancita y vive feliz. Un reto que ya ayudó a miles y miles de personas en el mundo a desinflamarse, digerir mejor y tener más energía. Son 21 días de acompañamiento real. Va a estar con nosotros el doctor Fernando Leal, que nos ayudará a entender qué está inflamando tu intestino. Ana Mar Orihuela nos ayudará a sanar el estrés y las emociones que van directo a nuestro estómago. Y Ceci Aguilera activando nuestro cuerpo sin castigar. Y yo también estaré contigo, Marco Antonio Regil, trabajando hábitos, aprendiendo a manejar esa vocecita en la mente para que no tires la toalla durante el reto. Todo por $21. O sea, literalmente $1 al día. Y si ganas, además te puedes llevar una pancita súper sana. Pero si ganas, o sea, eres el que mejor lo hagas, hay un premio de $1,000. Sí, $1,000. Pero no lo hagas por el dinero, hazlo por tu pancita. Regístrate al link que aparece aquí abajo. Empezamos juntos el 9 de febrero. Únete hoy al reto Sana tu pancita y vive feliz.
el tema de la pérdida de memoria, ¿qué tanto tiene que ver con la genética? ¿Y qué tanto tiene que ver con los hábitos saludables o no saludables? ¿O qué tanto tiene que ver con el entrenamiento que le damos o no le damos a la mente? O sea, ¿cuál sería la proporción? En general es casi 50-50, ¿eh? Okay. En general. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pacientes, un 10% de todas las personas que tienen deterioro cognitivo lo tienen con una influencia genética poderosa. Llamamos nosotros a ese fenómeno penetrancia. Es decir, penetrancia es, yo tengo una variante genética. ¿Cuál es la probabilidad de que a mí me dé el deterioro cognitivo si yo tengo esa variante? Entonces, las de penetrancia alta son cerca del 100%. O sea que para donde te hagas, comas lo que comas, hagas el ejercicio que tengas, si tienes esa variante genética, lo más probable es que te dé. Afortunadamente, esos casos son menos del 10%. Pero luego tenemos otras variantes genéticas que contribuyen de una forma menor. Es decir, puede llegar a ser hasta el del 50% en el caso de un gen que se llama ApoE4. O puede ser de menos de eso con otras variantes genéticas. El punto es que tú no sabes cuál es tu constitución genética en este momento, a menos de que te hayas hecho un panel genético para determinar riesgo de demencias que ya existen comercialmente. Sí, ya sé. Y mi pregunta ahí sería, bueno, no quiero desviarte el tema, pero si quieres luego regresamos. ¿Vale la pena o no vale la pena hacerse esos estudios? Ya lo diré ahorita. Ahorita regresamos. Justo, el problema es que hay una combinación entonces de nuestra constitución genética, vamos a llamarle eso nuestra biología, que no solo es los genes, sino el cómo vivimos nuestra vida, sobre todo en los primeros años de nuestra existencia. Eso nos da una constitución biológica. Entonces, la constitución biológica son genes más cómo está nuestro cerebro estructuralmente durante toda nuestra vida. Sin embargo, pues evidentemente nuestro cerebro se relaciona con el medio ambiente de muchas maneras. Primero con funciones cognitivas, pero también pues con la alimentación, la manera en que dormimos, etc. Entonces, esa es otra proporción del riesgo. En la mayoría de los seres humanos va a haber una proporción de heredabilidad que generalmente es de menos del 50%. Es muy bajita. Es relativamente baja. Y mucho de lo que podemos hacer de modificar el medio ambiente. Yeah. Ahora, no quisiera que el mensaje fuera, es que si yo duermo bien, como sano, hago ejercicio, no me va a dar enfermedad de Alzheimer o no me va a dar alguna otra forma de deterioro cognitivo. No, eso simplemente reduce los riesgos. Es como si nosotros decimos, bueno, es que si me pongo un casco no me voy a golpear la cabeza. Bueno, si te pones el casco, se van a reducir las lesiones si te caes y te golpeas la cabeza. Pero eso no significa que no te vayas a accidentar. O sea, el casco no es para que no te accidentes. En una moto, por ejemplo. El casco es para que si te accidentas, el daño sea menor. Menor, pero no te quita el daño. Te puedes haber hecho daño. Ahora, dices tú que se hereda 50%. En casos como el mío, que mi mamá murió de Alzheimer, o mucha gente que sus padres o abuelos han tenido o Alzheimer o cualquier forma de pérdida de memoria, ¿nos debemos de preocupar y valdría la pena hacernos ese examen? Si hay más miembros en la familia, probablemente sí. Y digo probablemente porque depende mucho de qué tan dispuesta esté la persona a hacerse el estudio primero y también las implicaciones de que pueda comprender los riesgos. Por esto, les pongo el ejemplo muy conocido de la mutación del gen BRCA1 y el riesgo de cáncer de mama. Bueno, aun cuando la presencia de esa mutación confiere un riesgo, a veces hasta del menos del 50%, hay mujeres que toman la opción de quitarse sus mamas, de mastectomizarse. Es decir, tienen una conducta inadecuada o desproporcionada para esa información. Entonces, imagínate que nosotros hagamos... Angelina Jolie hizo eso. Es un caso de una famosa que... Exacto, y tomó una decisión que fue muy controvertida, considerada impulsiva y además de todo, no necesariamente eso reduce el riesgo a cero, pero el punto es... Pero a ella le dio paz mental. Pero ella podía hacer algo. Entonces, en cambio, hay personas que si les darías esa información genética, dirían... Bueno, pues entonces ya no me voy a comprometer con este proyecto, entonces ya no voy a invertir en esto, entonces ya no voy a... Entonces puede ser que cambies mucho su vida esa persona. Ahora, si es una persona con una visión más positiva y que diga, bueno, yo quiero saber mi riesgo genético para saber qué tantas ganas le tengo que echar al dormir bien, al hacer ejercicio, al comer sanamente y a usar mi mente de manera apropiada, pues también eso podría ser positivo. Claro. Pero yo lo que le digo a los familiares de mis pacientes, ¿y a poco no es sano de todos modos para muchas cosas el dormir bien, el ser positivo, el relacionarte con otras personas, el fomentar ser buena persona? Ahorita voy a comentar por qué es importante eso para la mente. Y el nutrirte bien, dormir bien, etcétera. O sea que habría que hacerlo
En casos seleccionados, yo diría. Sí, ¿sabes en quiénes se recomienda por parte de las guías de práctica clínica en neurología a las personas que han tenido más de un miembro familiar en primer grado? Primer grado es tus hermanos o tus padres. Ah, ok. Sí, dices, bueno, a ver, mi mamá tuvo eso, yo ya tengo un hermano que ya le diagnosticaron. Y mi papá también, ¿no? Un hermano. Sí. Bueno, a mí sí me interesa porque sí quiero saber qué voy a hacer. La hija de una paciente que diagnostiqué con enfermedad de Alzheimer, como se hace ahora modernamente con biomarcadores, ella me dijo, oye, doctor, ¿me puedo hacer esa prueba? Dije, bueno, no, porque tú no tienes todavía alteraciones cognitivas. Me dijo, sí, pero mira, pasa lo siguiente. Yo tengo un seguro de gastos médicos, está muy caro. El de mi mamá cuesta cerca de 300,000 pesos. Yo quiero saber si lo voy a pagar o no lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque, bueno, mi decisión es económica. Entonces, cuando me planteó eso, ella dije, bueno, eso es un buen punto que a veces los médicos no tomamos en cuenta. O sea, la gente quiere planear el resto de su vida y quiere saber qué va a hacer con eso, ¿no? Sí. Finalmente le expliqué que las pruebas de sangre que tenemos ahora para diagnosticar enfermedad de Alzheimer solo están validadas para personas que ya tienen documentado un problema de memoria, porque no sabemos cuál es el límite en el que es positivo en gente sin problemas de memoria. Entonces, no sabríamos. Capaz que resulta que es normal, esa persona dice, no voy a tener Alzheimer y puede tenerlo de todos modos en el futuro. Es decir, mientras esa prueba todavía no esté validada para hacer diagnósticos en gente que todavía no tiene problemas de memoria, no debería de hacerse. Ya en el futuro seguramente, y no futuro lejano, es decir, próximamente vamos a tener ya los estudios que nos digan este es el límite que debes de tomar en cuenta para una persona que todavía no tiene problemas de memoria, pero que ya está preocupada. Pero si no tienes más que un familiar, no hay necesidad de preocuparse en darse ese examen. Si ya son 2 familiares directos, o sea, por ejemplo, o la abuela y la mamá, o sea, ya hay más de 2 casos, entonces dices, ok, valdría la pena, tal vez. Así es. Así es. Y obviamente, antes de hacerla, antes de pedir esa prueba, hay que plantearle al paciente cuáles serían las implicaciones de tenerla. Por ejemplo, si la tienes positiva, lo único que puedes hacer por el momento es enfatizar la vida sana. Pero no hay algo que puedas tomar para evitar que eso te vaya a dar. No. Y la pérdida de memoria solamente es uno de los deterioros cognitivos. Absolutamente. Puedes tener los otros deterioros cognitivos que estabas mencionando. ¿Los podrías repetir otra vez para...? Son varias las funciones cognitivas. Una de ellas es la atención y concentración, por supuesto. Otra es la ejecución y planeación de actos secuenciales. Eso le llamamos nosotros funciones ejecutivas, que son todas estas funciones mentales que nos ayudan a decir, bueno, si yo voy a preparar un omelette, ¿qué tengo que ir preparando primero? ¿Qué sartén tengo que sacar? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar sofriendo lo que voy a ponerle al huevo? Etcétera, etcétera. Esos pasos se llaman funciones ejecutivas. Luego tenemos el lenguaje, es una función mental también, por supuesto, la comprensión y la ejecución del lenguaje. Cálculo, juicio, abstracción. Todas esas son funciones mentales. La función matemática es una función mental en sí misma. Y hay una muy bonita y muy importante a la que se ha dado mucho énfasis recientemente, pero que es muy intuitiva, pero que, cosa curiosa, no tiene tanto tiempo de haberse estudiado, que es la cognición social. Cognición social no es una sola función mental, sino son varias funciones mentales que convergen para que nosotros nos podamos relacionar con otras personas en el contexto apropiado. Por ejemplo, con cognición social, mi mente debería de estar leyendo bien tus gesticulaciones. Y si tú haces una gesticulación como que no le estoy comprendiendo, entonces yo debería de leer eso y decir, pero te lo explico más claramente. O yo hago un comentario incómodo y digo, uy, fui incómodo. Creo que crucé una línea que no leer debía. Leer eso. Sí. Ese filtro que llama a la gente. Es que mi padre no tiene filtro, doctor. Es que nos está preocupando que mi papá... No, con la memoria no es problema. El problema es que vamos a un restaurante y nos hace pasar cada vergüenza porque es intolerante, es irritable, no tiene filtro, ofende. Ese tipo de funciones que tienen que ver con cómo nos relacionamos con otras personas son sumamente importantes. Eso se le llama rigidez mental, que es lo opuesto a una función mental que tenemos los seres humanos, que es flexibilidad cognitiva. Las personas más flexibles cognitivamente tienen menor riesgo de demencia, por ejemplo. ¿Qué es flexibilidad cognitiva? Es la capacidad que tiene tu mente para adaptarse a diferentes escenarios. Por ejemplo, a mí me entregas una hoja y me dices, oye, doc, por favor, escribe ahí tal cosa. Sí. Y yo tomo un bolígrafo y bueno, no marca, no pinta. Y digo, bueno, a ver, pues le hago así, ¿no? A ver si baja la tinta o a ver, yo saco una tinta. Eso es flexibilidad cognitiva. O sea, intentar resolverlo de otra manera, adaptarme. Pero no me enojo y no digo, perdona, no estás preparado. ¿Por qué me das una pluma que no sirve? A ver, y eso... No eres profesional. No checas sus plumas antes de... Exactamente. ¿No? Por eso dices que ser buena persona ayuda a
evitar la pérdida de memoria. Así es. ¿A eso te refieres? Sí, no precisamente de memoria, pero me refiero a reducir riesgos de deterioro cognitivo. Sí. Okay. Ser buena persona me ayuda a mantener mis funciones cognitivas. Por muchas razones. Una, cuando tú te esfuerzas conscientemente en hacer las cosas bien, en ser buena persona, en generar un impacto positivo en los demás, estás usando muchas funciones mentales. ¿Y cuál es el tema? Que entre más interacciones sociales tengamos, o sea, más relación con otras personas, fiestas, reuniones, salidas, etcétera, se preservan más muchas funciones cognitivas. De hecho, hay un estudio muy bonito que compara ejercicios que haces en soledad, por ejemplo, un librito de crucigramas, de sudokus, de sopa de letras, etcétera, versus simplemente salir y convivir con otras personas, le ganó la convivencia social. ¿En serio? O sea, sí, esta gente que, por ejemplo, vive en centros para personas de la tercera edad, en los que tienen muchas actividades, muchas relaciones y eso, se preservan más que la gente que está aislada. El aislamiento social es un fenómeno que marca al deterioro cognitivo. O sea, esta gente que, oye, mamá, sal con tus amigas, mira, te invitaron y tal. No me gusta, es que no les entiendo, no me gustan las cosas que hablan, son muy presumidas. No, yo no. Y empiezan a aislarse. Es un marcador típico de enfermedad de Alzheimer. Por eso estos clubs que hay de repente en muchas ciudades del mundo donde va la gente de edad avanzada y entonces van y juegan ajedrez y juegan damas chinas y tienen clases ven cine, bailan, tienen su club y la pasan a todo dar. O sea, eso es súper importante. Bien importante. Oye, aquí tengo algunos datos de diferentes fuentes. Quiero que me los comentes si estás de acuerdo o en desacuerdo. Tienes otros datos, ¿no? 40% de los riesgos de deterioro cognitivo son modificables. ¿Cierto o falso? Absolutamente cierto. Eso tiene que ver con el buen dormir, con el buen comer, con el hacer ejercicio y relacionarnos con otras personas. Okay. Eso que acabo de decir. Que al final del día es lo que en las zonas azules acaban haciendo toda esta gente que llega a los 100 años, los famosos centenarios, lo que acabas de mencionar. Así es. Aunque hay algunas personas de mucha edad que no necesariamente siguen buenos hábitos y de todos modos no les da demencia, ¿no? Pero aguantan. Pero es gente muy escasa en la población mundial. Sí. Son los famosos superancianos o super-agers. Que, la palabra superanciano no es una buena traducción porque super-ager es una persona que está en envejecimiento de una manera superior a los normales. Sí, age es edad, entonces tenía que ser super edaderos o super... Eso de superanciano como que no es un buen descriptor, pero es una persona que está envejeciendo muy positivamente, con mucha salud. O sea, es gente que está genéticamente muy protegida. O sea, es gente que tiene, así como habíamos visto que hay variantes genéticas que aumentan el riesgo, también hay variantes genéticas que reducen el riesgo. Claro, en esos casos uno se pone a pensar, oye, si con malos hábitos llegó a los 100 y está sano, pues a lo mejor con buenos hábitos llegaría a 110. Y esos ejemplos son buenos ejemplos, pero no los tenemos que tomar como la normalidad, ¿no? O sea, es decir, si vemos una persona fumar que nunca le dio cáncer de pulmón ni enfermedad pulmonar, decimos, no, yo conozco a mi carnicero que fuma mucho y no le pasó nada, así que yo voy a fumar. No, a ver, estás normalizando una excepción. Y siempre hay excepciones. Sí, es el caso típico. Mi abuelito fumaba y mi abuelito comía no le pasó nada y se murió. Y ahí andan aquellos cuidando. Y al revés, ¿no? Aquel que se cuide todo y se murió de un infarto. ¿Para qué se cuidó? En cambio, mi abuelo... Son excepciones. Sí, pero esa rifa, yo les digo a mis pacientes, es una ruleta rusa. Sí. Si te toca la bala, te vas. Le estás dando vuelta a la pistola y jalando el gatillo. Así es, yo no la jugaría. Antes de continuar con el podcast, quiero compartirte algo que alguien a quien admiro mucho me dijo alguna vez. La gente que alcanza sus sueños usa agenda, porque la agenda te enfoca a hacer lo importante y no solamente lo urgente. Es decir, si no tienes agenda, la vida se te va y acabas haciendo lo que los demás quieren que hagas. Te llega un correo, un WhatsApp, un mensaje de texto y haces todo sin planear. Haces lo urgente, no lo importante. Por eso, en colaboración con Cecilia Sandmer y las mejores agendas que existen, que son las de Orem, hemos creado nuestras propias agendas, diseñadas especialmente para tu vida familiar, financiera, espiritual y de salud en todos los aspectos. Es una agenda integral. Así que te invito a ordenar tu agenda hoy mismo, una agenda como la mía o en el color que tú prefieras, en almamatters.com/2026. Porque al final lo importante es sentir que cada día tiene sentido, tiene prioridades. Planificar también es una forma de autocuidado y autoamor. Repito, almamatters.com/2026. Y ahora continuamos con el podcast.
Oye, a ver, otro dato aquí. Dice, entre el 40 y 60% de los casos de deterioro cognitivo temprano no se detectan a tiempo porque la familia asume que es normal por la edad. Eso lo dice Harvard Medical School 2023. Desafortunadamente en la población general e incluso en la población médica se ha hasta cierto punto normalizado cierto deterioro cognitivo porque decimos, bueno, es normal que con la edad haya pérdida cognitiva. Bueno, es normal que con la edad haya alguna pérdida cognitiva, pero no una que cruza un límite. ¿Cómo vamos a saber cuándo es importante y cuándo no? Tenemos que hacer las pruebas. Es decir, el paciente o la familia que ya está viendo que su ser querido tiene algunas alteraciones cognitivas debería de llevar al paciente a atención médica. Geriatras, neurólogos, psiquiatras son los que recibimos entrenamiento para evaluar este tipo de problemas. Sí. Y que hagamos las pruebas cognitivas, ya sea nosotros o nos ayudemos de las neuropsicólogas o los neuropsicólogos que son también personal sanitario súper preparado para detectar estos problemas. Cuando hacemos una prueba más extensa decimos, no, fíjate que sí está teniendo muchas fallas y que ya cruza el límite de lo que podemos esperar como normal para su edad y su instrucción escolar. Insisto, por la instrucción escolar. Claro. Hay que estar viendo estas señales y si empiezas a verlas, entonces ir a atenderte, es mejor prevenir. Entonces aquí estoy viendo otra, National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Dice, el deterioro cognitivo no siempre empieza con la memoria, lo que tú decías hace ratito. Puede empezar con cambios sutiles del lenguaje, irritabilidad, pérdida de iniciativa, desorientación ligera, etc. Entonces, irritabilidad es, o sea, si tú te sientes que estás volviéndote cada vez menos tolerante y te empiezas a enojar por más cosas y te estás poniendo refunfuñón, entonces, sí, hay que evaluarte. Digo, por supuesto que eso tiene mucha influencia emocional, ¿no? Sí. Y cuando estamos muy irritados o estamos muy llenos de trabajo, muy cansados, puede ser que tengamos menos capacidad para controlar esos impulsos y entonces manifestemos la irritabilidad, la ira, etcétera, de una manera inapropiada. Pero cuando esto se vuelve más frecuentemente, es decir, ya se volvió la norma, pero sobre todo algo muy importante, representa un cambio respecto a mi personalidad previa. Cambio. Eso es lo que está mal. Cambio. O sea, hay pacientes o familia de pacientes que me los traen a consulta porque dicen, oye, doctor, a ver, mira, mi mamá no tiene problemas de memoria, pero su personalidad ha cambiado muchísimo. O sea, mi mamá era la persona más empática, más flexible que te puedas imaginar y ahora es irritable, peleonera, dice que le esconden las cosas, no se ríe, no entiende las bromas, le hacemos bromas que le hemos hecho todo el tiempo y ahora se enoja. Sí. Es una persona ya de difícil trato, no la invitan ya a sus amigas a reuniones porque ha generado muchos problemas. Eso no es normal. Sí, le gustaban los niños y ahora le molestan los niños. Exacto. Sí, ya no te gusta lo que te gustaba antes. Y eso siempre es anormal. Tanto si es un problema cognitivo como si es un problema emocional debe de tratarse, ¿o no? Claro, sí. Hay que atenderse. Dice JAMA Psychiatry que la depresión no tratada duplica el deterioro cognitivo. También es cierto. Aquí hay un tema en el que no sabemos si es causa o consecuencia. Hay gente que con las primeras etapas, de hecho, de una demencia, de un deterioro cognitivo, muchas de las veces son síntomas depresivos. O sea, es gente que se aísla nuevamente, gente que pierde el interés por estar bien, arreglarse, presentarse de una buena manera para los demás. Entonces, hablemos. ¿Se puede prevenir? ¿Qué es lo que se puede hacer para prevenir? Si es que se puede, o se puede retrasar, o se pueden bajar las posibilidades de una pérdida de memoria, porque si es yo que lo viví con mi madre y quienes lo han vivido, tengo muchos amigos que les ha pasado lo mismo, es cruel, o sea, es de las cosas más crueles que te pueden suceder. Yo no sé con qué compararlo, me imagino pues también con el cáncer o algunas cosas que te van destruyendo poco a poco. O sea, ver una persona que se deteriora y se le olvide en dónde está, quiénes son sus seres queridos, quién es ella misma. Entonces dices, oye, ya está, como que está ahí ese ser humano físicamente, pero ya no está. No es tu misma persona. Ya no eres. No es tu mismo ser querido. No es tu mismo ser querido. Tú ves eso y dices, híjole, yo prefiero irme a un país donde la salida de este mundo sea legal para que me dejen irme que vivir eso. O sea, yo vivir lo que vivió mi mamá es fuerte. Sí, lo es. La reducción de los riesgos nos ayuda a disminuir las probabilidades de que nos vaya a dar. Pero hay un mensaje que yo creo que a veces se confunde y es: si yo puedo hacer muchas cosas para reducir la probabilidad de que me dé deterioro cognitivo, entonces si no lo hago va a ser mi culpa. No.
No. Y no tenemos que tomar esa actitud. Es decir, no veamos a nuestros familiares como, mamá, pero es que tú también te lo buscaste. No. Pues, es que no hacías ejercicio, mamá. No. Es que comías mucho dulce, mamá. Entonces... Ay, cállate la boca. No digas esas cosas, ¿no? Sí, entonces no estás ayudando en nada. Ni te ayudas ni ayudas a nadie. Exactamente. Mejor eso ¿no? Mejor dime qué sí tengo que hacer. A ver, ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer, pero ¿qué podemos hacer en este punto? Ahora... ¿Qué sí podemos hacer? Eso va a tener muchos beneficios a futuro. En general, la actividad física es importante. La actividad mental también lo es. A mí me preocupa mucho que la gente busque fuertemente y activamente la jubilación. Está bien no trabajar si no queremos y jubilarnos lo más pronto posible, pero ¿cuál es el plan? Cuando vienen mis pacientes, que a veces veo por otras cosas que no es deterioro cognitivo, me dicen, doctor, pues comentarle que en mayo me jubilo. Yo, muy bien. ¿Y cuál es su plan? ¿De qué? Sí, ¿cuál es su plan? O sea, ¿qué va a hacer con su mente después, con su cuerpo? Doctor, vegetar. No, bueno, pues sí, pero no tienen mucha gente un plan. O sea, no dicen, bueno, es que ahora que ya no esté trabajando para la empresa, voy a tener un emprendimiento personal con mi hijo y juntos vamos eso suena como un buen plan. Otro muy buen plan es, no, pues mira, doctor, yo planeo hacer una compra de estas propiedades y con eso hacer tal cosa. Bueno, está muy bien también. O sea, hay un plan. Sí. Pero esto para los hijos también es importante, no solamente para quienes estamos planeando que el día que nos retiraremos, qué haremos, sino tú como hijo o como nieto decir, oye, ¿cuál es el plan de mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá? Sí, es que ayudarles. Y ayuda muchísimo a nosotros cuando nuestros padres nos dicen, oye, mi plan es jubilarme, pero luego voy a hacer esto y esto y esto. Uno siente un alivio y dices, ay, qué bueno. Sí. No me va a tocar cargar ese costal. ¿Me explico? En cambio, cuando mi plan es nada, pues comer, desayunar, ir al baño, ver televisión. O sea, ser voluntario de algo, meterte en un proyecto, asesorar a alguien, hacer algo, sentirte útil. Mucha gente se marchita horrible cuando se retira. Claro, y es una fuente de depresión el sentir que no sirves, que no eres útil ni para ti ni para los demás. Es una sensación muy desagradable. Sí. Yo lo veo hablando de personajes famosos que me parecen ejemplares cómo se han manejado y cómo se manejan en este momento. Yo lo veo con el famosísimo Mario Kreutzberger, Don Francisco, ¿no? Que tú lo ves, pues es un hombre que tiene todo. Tuvo fama, tuvo fortuna, tiene negocios, tiene dinero, tiene todo. Y su carrera en televisión se reinventó de un programa a otro que le viniera mejor y todo. Y cuando en la televisión pues ya no le dieron más, sacó su podcast. Y ahí tiene ahora Don Francisco su podcast y sigue haciendo lo que hacía antes. ¿Lo necesita hacer? No, por supuesto que no. Sí, para su vida. No económicamente. Sí, no lo necesita hacer económicamente. Pero para su salud. Pero lo ama. Claro. Y yo he platicado con él y me dice, Marco, pues eso es lo que amo, es lo que sé hacer y todo. Y lo veo y le mando un abrazo con mucho cariño. Me parece ejemplar. Y eso me parece el estímulo de tengo que ser útil o no me puedo ir porque si no estoy yo no se va a resolver tal o cual cosa. Es sumamente poderoso para mantener la salud mental y la vida. Yo tenía una paciente con enfermedad de Parkinson de 80 y pico y su esposo ya falleció, en paz descanse. Tenía 103 años y el esposo empujaba la silla de ruedas de la señora y me decía, Doc, ¿dónde se la pongo? 103 años. Soy útil. Exacto. Y yo le decía, oiga, usted está muy bien. ¿Me permite revisarlo? Pues si quieres, doctor, hazme exámenes. Yo estoy muy bien. Oiga, ¿y qué hace para estar bien? Y me dice, pues no sé, doctor, pero es que tengo que estar bien porque estamos solos mi mujer y yo. ¿Quién la va a cuidar? O sea, ese era un estímulo sumamente poderoso para que él dijera, es que si yo me voy, se va ella. Entonces, seguir siendo útil, seguir sirviendo, seguir ayudando, planear, retirarte sí, porque es muy bonito no tener que trabajar por obligación o por necesidad, pero tener un plan. Tengo otros pacientes que dicen, a ver, por fin tengo el tiempo para arreglar esa condenada lámpara que nunca le he cambiado, esa puerta que está rechinando y se hacen útiles, pintan, hacen esto. Esta semana venía de Guanajuato y en el asiento junto venía un señor a todo dar, de edad avanzada. Me cayó muy bien porque traía buen sentido del humor y todo. Le dije yo buen viaje a alguien que viajaba. Buen viaje. Dice, pues sí, más vale que tenga buen viaje ella, porque si ella no tiene buen viaje, nosotros tampoco. Yo, jajaja, y buena onda. Y me platicó y le digo, viene de vacaciones, viene a Ciudad de México a pasar vacaciones. No, vengo a trabajar, vengo de una junta y voy a otra junta. Y pues yo al señor le calculaba pues tranquilamente unos 88 años, 87, 88. Y me empezó a platicar y me dice, sí, dice, pues tengo mi empresa y todo. Y mis hijos ya me quieren retirar, ya me quieren correr, pero no, dice, me retiro y me muero, dice.
Cierto. Pero ahorita que me estás diciendo esto, no puedo evitar pensar que cuando yo saqué de trabajar a mi mamá, fue cuando empezó su deterioro. Y tú lo hiciste con mucho amor, porque claro. pensaste que era lo mejor, que ya que descanse la reina. Claro, sí. A mis 18 años. Y dejó de trabajar y ella se encerró. Estaba tan cansada de trabajar y ya no quería ver gente y se encerró y nada más quería ver la tele. Y ella se encerró muchísimo y no había fuerza humana que la sacara. Le iba, yo le escribía cosas, le compraba boletos que para la temporada de la orquesta filarmónica. No, yo ya no quiero salir, ya no quería ver a la gente, ya no quería ver a la familia y se encerró. Digo, y no había pensado, entre muchos otros factores que he identificado de su Alzheimer, pues ahí me estás dando uno nuevo. Sí, digo, no te lleves el mensaje de que esa fue la razón por la que... No. Pero no me estoy tramando, doctor. Pero sí que contribuye. A ver, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad biológica definida por la acumulación de 2 proteínas tóxicas. Si no se dan las 2, no se genera la toxicidad de las neuronas que las mata y que reduce el volumen del cerebro. Es decir, es una enfermedad estructural, pero podemos hacer, ya dijimos, muchas cosas para que se acumulen. Por ejemplo, en esta gente de los super agers que te comentaba, esta gente que está envejeciendo con éxito, eso se le llama envejecimiento exitoso. Sí. Una característica muy interesante es que muchos de ellos sí tenían acumulación de beta amiloide, pero no tenían acumulación de proteína tau. Y entonces decían, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, ellos están siendo estudiados actualmente justo para definir qué es lo que está pasando. Sí. ¿Qué los protegió? Y bien interesantemente, más que marcadores biológicos, los investigadores de Northwestern en Chicago han encontrado que tiene mucho que ver con el ambiente. Muchos de ellos habían sido sobrevivientes del Holocausto en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos vivían en comunidad, muchos de ellos todavía continuaban trabajando, muchos de ellos daban clases, eran profesores de música, eran profesores de cerámica, eran profesores de... Y era gente muy activa. Y bien interesantemente, algunos sí fumaban y algunos sí tomaban y algunos, no todos, obvio, pero el punto es, juntaban puntos y decían, no hay una forma, una sola estructura y una sola vida que podamos decir que sea sana. Lo que pasa es que son muchos puntos, pero entre más palomitas llenes, menos probabilidades tienes de que te dé este padecimiento. Entonces, como tú no sabes cuáles son la combinación perfecta para ti, pues bueno, tú haces todo, ¿no? Lo que puedas hacer. Claro, no tienes que seguir activo. Digo, con esta información, pues a lo mejor lo hubiera abordado de otra manera. Oye, mamá, te vas a retirar, pero échame la mano en esto. Te voy a dar una tarea en mi carrera que me ayudes. O sea, mantenernos activos. Así es. O sea, retirarnos por completo y no tener una meta. Y a veces no tener una necesidad puede ser negativo, porque al no tener la necesidad, pues ya nada más te sueltas. Exacto. Ya me están cuidando, ya no voy a hacer yo nada. Sí, y bueno, esa es una señal. Bueno, así como órgano que no se usa se atrofia, función que no se usa se cancela. Entonces, si nosotros tenemos funciones mentales, tenemos ideas, tenemos formas de hacer cosas que luego ya las dejamos de usar, esa es la señal para que nuestro cerebro comprenda apaga y sal. Sí, entonces de las cosas peores que podemos hacer es decirle a nuestros papás o a nuestros abuelos o a la gente mayor. Ya no lo hagas. Ya no lo hagas. No te muevas. No, tú no laves trastes. No, tú no cocines. No, al contrario es, a ver, vente, ¿qué vamos a cocinar? A ver, sale, tú cocinas y yo, o sea, ponerlos a hacer algo. O tú separas esto, tú cortas esto y yo te ayudo con esto otro. Sí. Ya. ¿Qué otros hábitos nos pueden ayudar a proteger a la mente? Hay de repente, ya sabes, estamos en la era del TikTok, del doctor TikTok, ¿no? Entonces sale ahí que sí. A ver, que ponte en una pierna y ponte un calcetín, una calceta y luego hace el otro y hace estas. Salen un montón de retos mentales de que hagas todos los días. ¿Sí funcionan? Son ejemplos, pero no piensen que esa es la acción que tienes que hacer para prevenir demencia, sino son ejemplos y lo que se quiere fomentar con este tipo de acciones es aprende a hacer cosas nuevas. El aprendizaje. O sea, lo que tenemos que hacer es generar que la persona absorba nuevo conocimiento, lo procese y genere una nueva acción. Entonces, nuevamente, todo lo que sea aprendizaje, le estamos diciendo a tu cerebro, necesito que estés prendido, necesito que funcione, necesito que sobrevivas porque tú estás aprendiendo a hacer cosas nuevas. Y sobre todo, si ese aprendizaje lo ponemos en práctica. Es decir, estamos aprendiendo a hacer esto, pero es que también lo voy a usar, ¿no? Es tan importante eso que, por ejemplo, nosotros en neurología tenemos marcadores del comportamiento de las personas que nos dicen las posibilidades de que esa persona tenga deterioro cognitivo. Por ejemplo, tengo pacientes que son profesores de la UNAM que llegan, por decir una universidad. Entonces llegan y me dicen, oye, doctor, pues nada, escuché una plática tuya, entonces me estoy preocupando porque yo era muy bueno para grabarme los nombres de mis alumnos,
pero ahora ya no lo hago bien. Era muy buen fisonomista y de pronto ahora me cuesta trabajo recordar los nombres. Entonces ya me estoy preocupando. Y usted, profesor, da clases. Sí, todavía. Oye, por cierto, no te pude imprimir los exámenes, pero traigo mi celular y sacan el último celular y ya dicen, usa la tecnología. Ya. Mira, tienes computadora de mi misma marca, te lo voy a mandar por AirDrop. Uno nada más con eso dice, le voy a hacer la prueba, pero va a salir bien. Es decir, es una persona que su mente está abierta a aprender esa nueva tecnología, ¿no? Ya, está aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Sí, esa es la clave, aprender cosas nuevas. Le hacemos pruebas cognitivas para que se convenza de que no está enfermo y de que esa persona probablemente no esté tan mal como cree. Llegan solos. O sea, ya de que llegue solo una persona preocupada por la memoria, reduce posibilidades. Es decir, hay marcadores. Y esos marcadores tienen que ver con eso. Con indicadores de que esa persona esa mente está abierta a aprender nuevas cosas. ¿Es verdad que la memoria es como un músculo? Sí, hay que ejercitarla. Pero sí se fortalece ejercitándola. Absolutamente. Y se debilita si no la ejercito. Totalmente. O sea, tengo que buscar algo que me guste, ¿verdad? Porque no me voy a poner a aprender cosas que no me gustan. O que no te guste. Y esto es algo bien interesante. Las emociones, tanto si son positivas o negativas, son un activador para la memoria. Claro. Por ejemplo, algo que se ha recomendado más recientemente, esto es ultra nuevo, es ahora ve videos y conferencias y podcasts de cosas que vayan en contra de tu ideología. ¿Ah, sí? Sí. Vea ahora los contrarios. Trata de comprenderlos. Ajá. Es decir, a ver, yo no coincido con esta gente que vota por X partido. Ok, voy a ver videos de ellos para saber qué hay ahí, por qué lo hacen, qué les convenció. ¿Sí? Yo soy de izquierda y no de derecha, o soy de derecha y no de izquierda. Bueno, voy a escuchar las conferencias de los otros para saber qué hay ahí, por qué hay gente que sigue eso, por qué hay gente que cree en eso. Debe de haber una razón por la que tengan tantos adeptos o los pocos adeptos que tengan, pero ¿por qué razón yo no puedo comprender que haya alguien que siga eso? Bueno, y ya cuando los vemos y comprendemos, esforzamos la empatía ahí y decimos, ya entiendo qué pasó. Ya entiendo qué ocurrió. O sea, la parte de ejercitar la comprensión es muy, muy útil. Y la comprensión, cuando está motivada por una emoción, es mucho más fácil sacarla. Claro. ¿Sí? Cuando yo quiero comprender el sufrimiento de una persona para ser empático, me ayuda. Pero si también quiero comprender por qué alguien decide hacer daño así sistemáticamente, también es útil. Esto de ponerte retos motores, por ejemplo, al vestirte, pues sí, ayuda. Es una forma. Si además de todo haces otras cosas, utilizas tu mano izquierda, por supuesto, aprendes idiomas que no te parecían importantes. Escribir con la mano que no escribes. Utilizar palabras que usas menos frecuentemente. Tratar de aumentar tu léxico. Nuevo eso ayuda mucho. Los deportes de raqueta, que tanto se ha hablado últimamente, del tenis, el pádel, el squash. O sea, sí, porque activas, en la medida de las posibilidades físicas, pero activas muchas funciones. A mí, ahora que me llevo ya un año tomando clases de piano y esforzándome en el piano, o sea, es fascinante lo que estoy sorprendido. Soy súper principiante y todavía no logro ni la primera canción, pero es increíble lo que mi mente puede hacer. Porque estoy en una lección y tengo un reto y me parece imposible. Y lo practico, y lo practico, y lo practico. Y luego lo dejo, me voy a dormir. Y al día siguiente de repente lo puedo hacer. Y digo, wow. Y de repente lo hago sin pensar. Y empiezo a ver, oye, espérate. Y lo que hace unos meses veía imposible, mis manos lo están haciendo sin que yo le ponga mucha atención. Entonces, con un instrumento musical es tan palpable, es tan claro el resultado. Sí, y también te ayuda para otras funciones. Probablemente ya te estás dando cuenta que también estás siendo más hábil o te estás siendo mejor en otras áreas. Por ejemplo, el tocar un instrumento musical y seguir una partitura, cuando llegues a ese punto, te va a enseñar a tener mejores funciones ejecutivas. O sea, decir, este es el paso número 1, el paso número 2. Te vas a encontrar que tu mente ahora planea mejor tu día. Sí. Ahora se organiza más. Ahora comete menos errores. Ahora puedes sacar la computadora y tener varias ventanas abiertas y decir, a ver, esto va para acá, esto lo copio, lo pego, pum, 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 mail, se fue. Listo. El simple hecho de poder hacer dos cosas una cosa con mi mano izquierda y otra cosa con mi mano derecha. Puede ayudar también. O sea, los instrumentos musicales es eso. Sí, exactamente. La guitarra, el piano. ¿Y cómo puedes hacer que una mano genere un acto y la otra un acto diferente para producir algo que es un sonido agradable? Porque mi atención no puede estar en dos lados.
O le estoy poniendo atención a la derecha, o alguna tiene que actuar en automático. Y si te distraes en ese momento o pones la televisión, pues no lo vas a hacer bien. Entonces ayuda a que tu mente se entrene a enfocarse. Sí, luego te pones a pensar en los músicos que están tocando un instrumento y además están cantando y están dirigiendo. Es wow, entonces esas capacidades se desarrollan. Sí, el arte es otro punto muy importante. Debiera fomentarse desde edades tempranas porque no solamente es por la belleza y el placer que nos da de disfrutar del arte, sino además de la comprensión del mundo. Nos ayuda mucho a comprender las habilidades técnicas de otras personas y la capacidad que tiene la mente de expresarse a través de ese tipo de estrategias, ¿no? De instrumentos, etcétera. Y nos ayuda mucho a apreciar los actos de los demás. Sí. Y el lenguaje de la música, por qué funciona como funciona, por qué despierta tales emociones. Ciertas notas son tristes, ciertas notas son alegres, el ritmo, y luego he estado estudiando, por ejemplo, el tema de la música a través de la historia y por qué la música era un reflejo de la historia que se estaba viviendo y los periodos. Y luego empiezas a conectar y con las religiones y la política. Claro, dices, ya entiendo, empiezas a entender y sientes que el cerebro es como que ¡wow! Se abrió otro universo. Oye, no quiero obviar nada, pero siempre nos hablan mucho del sueño, ¿no? De que si no duermes, Harvard dice, por ejemplo, que si no duermes al menos 6 horas, estás aumentando las posibilidades de fallas de memoria. O sea, dormir 6 horas mínimo al día, sí o sí. Lo más probable es que sí. Digo lo más probable porque la relación de sueño y riesgo de deterioro cognitivo ha tenido mucho cambio últimamente. Si ustedes revisan información viejita, van a encontrar que sí o sí se debe de dormir entre 6 y 12 horas, la información muy viejita. Ajá. La información más reciente señala que el rango de horas de sueño saludables es más estrecho de lo que antes pensábamos. No era, o sea, porque antes manejábamos, todavía hace unos 10, 15 años decíamos, no, es que hay alguien que con 4 horas queda súper bien y hay gente que sí necesita 12 horas. No. El dormir mucho y el dormir poco, ambas cosas son malas. Entonces, en general, el rango es más estrecho. No se ha establecido correctamente, pero se cree que está más en torno a 8 horas. Es decir, deberíamos de fomentar eso. Ahora, no sabemos si es causa o consecuencia, porque uno de los primeros signos de enfermedad de Alzheimer es alteración del sueño. Es decir, o dormir de más con respecto a lo que hacíamos en nuestros hábitos anteriormente, o de menos. Usualmente ya ese cambio señala que algo no está bien ahí en el cerebro. Caminar mínimo 20 minutos al día reduce el riesgo de deterioro cognitivo del 30 al 40% según Framingham Heart Study, ese estudio. Así es, o un ejercicio equivalente. Es decir, mover las piernas en ese momento caminando. Mínimo 20 minutos al día. Sí. Mínimo. A ver, eso se establece estadísticamente. O sea, eso no significa que alguien que camine solo 18 minutos ya no redujo riesgo. Es decir, entre más lo hagamos mejor, pero sí, efectivamente, el ejercicio físico nuevamente le da señales al cerebro de, oye, esta función no la apagues porque la voy a usar, la estoy usando. Sí. También dice la Universidad de Harvard que cuando la gente lleva una dieta alta en ultraprocesados, puede aumentar hasta el 28% el deterioro cognitivo. Algunos alimentos, no todos de los ultraprocesados, pero sí, la mayoría de ellos, desafortunadamente, destacan sustancias que van a ser gustosas para nuestro paladar, pero no necesariamente son sanas, ¿no? Entre ellas el azúcar, la sal, el aceite, conservadores, grasas, la combinación de esto. Entonces, están diseñadas para que nos gusten y compremos más, ¿no? Claro. Evidentemente. Es decir, que sean palatables. Pero 28% de deterioro cognitivo está bastante fuerte. Oye, también el mindfulness. También Harvard dice que el mindfulness, que practicar en forma constante la atención plena o el mindfulness, como le quieran decir, aumenta la densidad del hipocampo. No es que lo aumente, es decir, si ya se redujo, no es posible engrosar el hipocampo, que es el centro de la memoria reciente, pero lo que sí es que las personas que practican la atención plena más frecuentemente preservan neuronas. Pero eso hay que empezar antes de que se achique. Es decir, si a alguien se le enflacó el hipocampo y lo ponemos a hacer mindfulness, no va a pasar que, mira, ya lo traes bien, ya te corregiste. No. Eso es más que nada para evitar que se enflaque, es decir, que se pierdan neuronas. Y es que la atención plena nuevamente es una función mental que le dice al cerebro, oye, no te apagues porque esto lo estoy usando, Claro. John Hopkins es un hospital, ¿verdad? Así es. Sí, el hospital John Hopkins. En Baltimore. En Baltimore, exactamente. Dice que la microbiota influye en la memoria, claridad mental, regulación emocional. O sea, una microbiota sana también es básica para que mantengas tu memoria. Así es. No sabemos exactamente qué tipo de bacterias, pero se considera que tener un repertorio amplio de bacterias y hongos sanos, o sea, sanos entre comillas, porque todos ellos pueden generar problemas si predominan sobre los demás. O sea, es un repertorio
de microorganismos en nuestro intestino van a producir sustancias que son benéficas para el cuerpo y hay mayor bienestar. Sí. O sea, en general, la microbiota alterada está relacionada con muchas enfermedades. Sí. Pues una vez más vemos que todos estos hábitos sanos nos acaban ayudando en todo. A mí me parecen consejos maravillosos, muy claros, te agradezco muchísimo. La gente que quiere verte en consulta, o sea, ¿quién va a consulta contigo? ¿A quién le recomiendas que vayan a verte a ti o a alguien similar a ti? ¿Ante qué síntomas o sea, ante qué alerta habría que ir? Bueno, los neurólogos atendemos esto, también lo atienden los geriatras, también los atienden los psiquiatras, también tienen formación para atender esto y otros problemas, por supuesto, de la salud mental. Prevenir, cuidar, pero no cuando ya creas que te está dando, desde ahora. Prevenir. Así es. Y hay otras disciplinas como los médicos internistas, los endocrinólogos, los nutriólogos, etcétera, que bueno, ellos tienen que hacer su trabajo bien para que luego no sean pacientes. No terminen nuestros. contigo. Ajá, pero si alguien quiere ir a verte o tiene un familiar que quiere ir a verte, ¿dónde te encuentran, doctor? Mi página es neuroclínica.org y si teclean mi nombre en la web, me pueden encontrar fácilmente. Neuroclínica.org. Buscamos así. Se escribe Erwin, así ERWIN, Chiquete. Así es muy fácil encontrarme. Ok, ahí te encuentran y no estás solamente tú, tienes un equipo de profesionales en tu clínica, me imagino. Así es, tenemos muchos colaboradores, todos somos independientes, por supuesto, pero colaboramos en plan de iguales, amigos. Y si alguien quiere hacerse el examen, puede ir contigo y puede hacerse un examen para ver cómo está su memoria o qué posibilidades tiene de pérdida de memoria. Exactamente. Si alguien quiere hacérselo, se lo puede hacer. Así es. Ok, perfecto. ¿Y ese estudio cómo se hace? Es una consulta y son pruebas cognitivas. Lo que hacemos son pruebas. Esa es la prueba de tamizaje, se llama, o de cribado o de filtro. Es una prueba de funciones mentales muy sencillas. Si resulta anormal esa, se hacen otras pruebas un poquito más profundas. Si es claramente anormal, ya pasamos directamente a biomarcadores y estudios de imagen, que es la resonancia magnética. Hoy por hoy son bastante económicos, de hecho, a nivel comercial. Perfecto. Pues muchas gracias. Creo que aprendimos mucho, ¿no? Sí. Está interesante. Nos quedamos mejor. Sí, tenemos más claridad en el tema. Bueno, le damos un aplauso con cariño al doctor Erwin Chiquete, neurólogo, doctor en biología molecular en medicina. Gracias, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. A mí me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales y les recordamos que si les gustó el episodio, copien esta liga y mándenselo a alguien que creen que... Creo que esto lo deberíamos de saber todos, así que compártanlo con su familia, con sus amigos. Si están en YouTube, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita y dejen un comentario acá abajo y digan qué fue lo más importante que aprendieron o mejor aún, ¿qué puedes incorporar de todo lo que nos platicó el doctor? ¿Qué podrías incorporar? ¿Qué podrías mejorar en tu vida en forma proactiva para prevenir justamente problemas de memoria que además van a repercutir en todos los aspectos de tu vida? Hasta en el dinero, como lo estabas diciendo tú. Así que gracias. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a nuestro público, que son nuestra comunidad de almamatters.com, por haber estado con nosotros aquí en vivo. Gracias, chicos. Alcanza tu máximo potencial. Hasta la próxima. Gracias.